Dair Ral y Pedro Yajure. Al aire ya empezó un programa en la radio y al escucharlo también lo puedes ver en televisión por BTV. Hola, hola Venezuela, vaya, 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 que te alegran las mañanas, te da información, la unión de la radio y la televisión, es al aire tu programa, te lo digo yo. Hola, hola Venezuela, feliz y bendecido día, feliz jueves, Dair, saludos. Sí, jueves 23 de enero del año 2025, siempre un gusto poder acompañarles esta mañana, vamos a compartir con ustedes hasta las 8 en punto, vamos a revisar información destacada que es noticia y el día de hoy vamos a tener 3 invitados en este programa. Vamos a arrancar con nuestras efemérides, amigos. 23 de enero del año 2025, hoy es Día de la Democracia en Venezuela, en conmemoración del levantamiento cívico-militar que en 1958 derribó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, fue derrocado por medio de un movimiento político, social y militar. El 23 de enero de 1958 fue el día de conjunción culminante de las fuerzas que llevaron a la caída de la dictadura con el protagonismo del pueblo venezolano. Además será uno de los temas para nosotros el día de hoy, 7 de la mañana, 2 minutos. Compartimos con ustedes a esta hora publicidad. Al aire es una presentación de CanTV. Estamos cambiando para Venezuela. Estado Sucre, lealtad es amor por Sucre. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. Somos Mérida, capital de la aventura. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta del internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Saludamos también a esta hora quienes se conectan desde el estado de Nueva Esparta y lo hacen a través de Caribe 93.5. Temague 94.5. Radio Quincha 103.9. En el estado portuguesa, Guanarito Televisión. Triunfo 99.3. En Puerto Cabello, Bolipuerto 105.5. En el estado Sucre, Caracuay FM 90.9. En el estado Táchira, Montaña TV. Sureña 91.9. Y en la Gran Caracas, VTV Radio 99.5 FM estéreo. Y Radio Sensación 8:30 AM, 7 de la mañana, 3 minutos. Revisamos titulares, tenemos listo el portal para ustedes de Venezolana de Televisión, www.btv.gov.be. Chequeamos las informaciones más importantes que son noticias a esta hora. Asamblea Nacional revisa 80 propuestas de leyes para este 2025. Fiscal General de la República, Tarek William Saab, solicita a países extraditar detenidos del tren de Aragua. Fuerza Armada Nacional Bolivariana dará respuesta contundente a gobiernos intervencionistas. Ministro Diosdado Cabello, desplazados colombianos cuentan siempre con el gobierno bolivariano. Parlamento discute programa básico legislativo 2025-2026. Y vamos a ampliar esta información que publica Venezolana de Televisión. Diosdado Cabello denuncia vínculo de Wilexi con ultraderecha y el narcotráfico colombiano. Este miércoles 22 de enero, durante el programa Con el Mazo Dando, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, aseguró que el criminal abatido, conocido como Wilexis, no actuaba solo y mantenía conexiones con sectores de la ultraderecha en Venezuela y personajes del narcotráfico en Colombia como Álvaro Uribe e Iván Duque. Cabello enfatizó que Wilexi lideraba una banda estructurada que operaba desde Colombia y recordó como las guarimbas de 2017 comenzaron en Petare, donde este criminal extorsionaba a la población. Dijo, ese caballero no actuaba solo, señalando que su grupo también había utilizado otros grupos o otros delincuentes para generar violencia y desestabilización en el país. El vicepresidente también reveló algunas de las atrocidades cometidas por Wilexis y su banda, incluyendo el secuestro y violación de niñas de 12 años. Le hizo mucho daño al pueblo, destacó Diosdado Cabello, quien también instó a los miembros de las bandas delictivas a entregarse a la justicia antes de que sea demasiado tarde. Si usted decide enfrentar a los organismos de seguridad, asuma su responsabilidad. En otro tema, el ministro Diosdado Cabello expresó el compromiso del gobierno bolivariano con los colombianos desplazados hacia Venezuela, destacando la creación de un corredor humanitario en la frontera. Relató emotivas experiencias con familias que huyen del conflicto en Colombia, asegurando que Venezuela es un territorio seguro
y reiterando la disposición del país para brindar apoyo a quienes lo necesiten. La situación actual refleja cómo la guerra en Colombia se ha convertido en un negocio para muchos, mientras el vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello, subrayó que Venezuela no tiene responsabilidad en un conflicto armado que lleva más de 80 años. La información que está reseñada en el portal de radiomundial.com.be. Y a esta hora está listo el reporte del coronel Reidy Zambrano, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, y nos cuenta cómo estarán las condiciones climáticas para el día de hoy. Coronel, buenos días, le escuchamos. Buenos días para nuestra hermosa Venezuela. Hoy, jueves 23 de enero de 2025, mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece con poca nubosidad y algunas zonas despejadas en la mayor parte del país. Sin embargo, en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar y Apure, se observan mantos nubosos con posibles lluvias o lloviznas dispersas. Durante la mañana prevalecen condiciones de tiempo estable en gran parte del país, lo que origina cielo con poco desarrollo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. Aún así, los vientos alisios continuarán transportando humedad hacia zonas costeras, generando en el país nubosidad estratiforme asociado a lloviznas dispersas en la madrugada y primeras horas de la mañana en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nueva Esparta, Delta Macuro, Miranda, este de Barinas, Apure, este de Falcón y sur del lago de Maracaibo. Luego de mediodía se espera un aumento progresivo de la cobertura nubosa, generando precipitaciones y eventuales descargas eléctricas en nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar y este de Amazonas. Acumulados pluviométricos entre 4 y 20 milímetros. En cuanto a las temperaturas, una mínima de 6 grados Celsius en montañas de Mérida y máxima cercana a los 38 grados Celsius en Amazonas, llanos centrales y occidentales. Oleaje oscilando entre 1 y 2 metros de altura en toda la línea costera del país. Fase lunar 2 días después de cuarto menguante. El tiempo no espera. Nosotros tampoco, el INAMED, tu aliado contra la emergencia climática. Gracias al coronel Reidy Zambrano, presidente de INAMED. De 7, 8 minutos. Ahora vamos con publicidad. CanTV. Vive la ultra experiencia con Ava Ultra, internet 100% fibra óptica de CanTV. Ven y disfruta de las hermosas playas, la cultura, la historia y la gastronomía que ofrece el municipio Vargas. Aquí encontrarás una amplia variedad de eventos para toda la familia. Deportes acuáticos, actividades recreativas y la imponente ciudad histórica. Disfruta y descubre las potencialidades de Vargas. Municipio Vargas te da la bienvenida. El municipio Páez, en Acarigua, estado Portuguesa, es una joya que encanta a todos aquellos que tienen el privilegio de conocerlo, con una historia inspiradora, una belleza natural y cautivadora, un destino turístico imprescindible para los amantes de la cultura y la naturaleza. Enmarcado por exuberantes paisajes, cuenta con el monumento agrícola más alto del mundo, con gran extensión de tierras fértiles que lo hacen destacarse como el municipio granero de Venezuela. En el estado Portuguesa, municipio Páez, Acarigua, produce y crece. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 9 minutos, y ya con nosotros nuestro primer invitado. Le decimos que hoy vamos a tener 3 invitados. El primero de ellos ya en estudio se trata de José Luis Alcalá Ojeda, es investigador, forma parte del equipo del Centro Nacional de Historia, nieto de Fabricio Ojeda. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Buenos Hola, días. hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Eso. Un placer, vale, qué bueno. Gracias por Qué honor. acompañarnos. Sí, además que un día tan importante. Nosotros ayer decíamos, era importante hablar de este tema el día de hoy, porque a medida que pasan los años se van generando lecturas, análisis y también conocer el nivel de compromiso de nuestro país con una fecha tan importante que marca un antes y un después. Además es importante que las nuevas generaciones conozcan parte de la historia contemporánea. De conectarlos con esta historia. Y desde la investigación se viene realizando un trabajo importante desde el Centro Nacional de Historia también. Y quiero justamente que nos hable acerca de esto. Sí, correcto. Bueno, primero, como nosotros como familiares de Fabricio, obviamente nos ha interesado ya hace más de 15, casi 20 años trabajar toda esta información, ¿vale?
Además, como tú bien lo dices, en el Centro Nacional de Historia, donde trabajo, pues también se hace este análisis correspondiente sobre lo que es la historia insurgente, ¿vale? Una nueva forma de entender la historia, Pedro, porque fíjense, ¿qué es lo que pasa? Nos vendieron un relato histórico que no realmente se correspondía con la realidad. ¿Ves? En este caso en específico, lo que venimos a analizar hoy, que es el tema del siglo XX y el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, que nos vendieron después, y que el inicio de la democracia. ¿Cuál democracia? Empezando por ahí. O sea, creo que el planteamiento que me hiciste desde ahí es más para hacer un análisis que para hacer un relato histórico, ¿verdad? Claro, es revisar además, porque a medida, por eso a medida que pasan los años, hay análisis que van surgiendo y se va revisando la historia. Correcto. Y se van dando, quizás van saliendo nuevos conceptos de lo que realmente ocurrió en ese momento. Así. Entonces, mira, ¿cuál democracia vino después? Pero ahora yo me pregunto, se sabe que obviamente el gobierno de Marcos Pérez Jiménez era una dictadura, especialmente de lo que vino después del año 50-52, ¿no? Porque primero asesinan a Carlos Delgado Chalbó y después viene el fraude de las elecciones del 52, que también Marcos Pérez Jiménez se las roba. Pero más allá de eso, ¿qué representaba Marcos Pérez Jiménez? Marcos Pérez Jiménez representaba no solamente una dictadura personal, una dictadura mundial, una dictadura del capitalismo. ¿Ok? Marcos Pérez Jiménez era un ultranacionalista, que en términos de la teoría política es un ultraderechista. ¿Vale? Entonces, estas personas que representaban al fascismo, recordemos que estamos iniciando la Guerra Fría, y Marcos Pérez Jiménez obviamente va a representar al típico dictador de la Guerra Fría en América Latina. Fue el Pinochet de Venezuela, vamos a decirlo así. Podría decir que algunos ordenamientos jurídicos que inspirados en la doctrina franquista o fascista de Franco fueron puestas durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, o continuaron. Sí, o sea, yo siempre he catalogado a Pérez Jiménez como un pequeño Hitler, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene cuál es la relación con el nazismo o con el fascismo de Marcos Pérez Jiménez? Que en realidad esa doctrina es la doctrina de seguridad nacional que es implantada por Estados Unidos. ¿Ves? Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower va a firmar lo que es la doctrina de seguridad nacional. Entonces, esa doctrina la van a importar, o a exportar, mejor dicho, a todos los demás países. Esa doctrina, cuando cae el régimen nazi en Alemania, Estados Unidos no solamente importó científicos con la operación Paperclip de Alemania, el más famoso, el que hizo los cohetes que van para la luna, que era un científico que hacía los cohetes para Adolf Hitler, ¿no? Entonces mucha gente no sabe eso, ¿no? O sea, y en realidad, pero también se importó política, ¿no? La política fascista, que se va a terminar convirtiendo, desde mi punto de vista, en una dictadura global, en una dictadura fascista a nivel mundial. Ahora, usted inicia la conversación hablando de lo que se está haciendo en el Centro Nacional de Historia, desde el punto de vista de la investigación, de esa historia insurgente, y nos decía, bueno, quizás hay historias que contaron que realmente no fue lo que ocurrió. ¿Qué está haciendo el Centro Nacional de Historia justamente para rescatar lo que ocurrió, lo vivido, para acercar a la historia de ese 23 de enero? Claro, bueno, el Centro Nacional de Historia obviamente tiene una cantidad de actividades, tanto investigativas, publicaciones de libros, conferencias, etcétera. Pero lo más importante es la reinterpretación de la historia, ¿no? Y creo que eso fue una idea, o sea, que va surgiendo de varios historiadores. Yo vengo del área de la antropología, yo no soy historiador, pero con el comandante Chávez, ¿de acuerdo? Cuando nace el Centro Nacional de Estudios Históricos, el comandante Chávez estuvo ahí en la formación original de esas ideas, ¿no? Y volviendo un poco al tema, el que firma la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos es Harry Truman, que es el primer presidente que viene después de la Segunda Guerra Mundial.
en ese momento, obviamente, esa doctrina de seguridad nacional es la que se va a exportar. Y Pérez Jiménez, ¿cómo se llamaba la policía de Pérez Jiménez? La seguridad nacional. Es toda una ideología que se va a manifestar incluso todavía en la actualidad en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos era un representante, Marcos Pérez Jiménez era un representante de Estados Unidos, tal cual. ¿Por qué tumban a Rómulo Gallego? ¿Y qué participación tuvo ahí la Embajada de Estados Unidos directa, pero Estados Unidos como tal? Fue protagonista, totalmente. Cuando tumban a Rómulo Gallego, Estados Unidos fue pues el artífice del derrocamiento de Gallego. Y obviamente ponen al hombre fuerte, al gendarme necesario, que ellos tenían que tener ahí, pero después Marcos Pérez Jiménez, de alguna manera, se les va a voltear. Además, en esa época, los Estados Unidos, y lo sigue haciendo todavía, legitimaba todos esos golpes de Estado en América Latina, en el caso de América Latina. Después vinieron otras personas que Estados Unidos consideraban que eran más dóciles para manejarlos. Pero son sus peones, no nos olvidemos de eso. Son sus peones. Marcos Pérez Jiménez era un peón de Estados Unidos, después Rómulo Betancourt, Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez, todos peones de Estados Unidos. ¿Cuál es el significado histórico? El significado histórico es que todavía nosotros estamos luchando contra una dictadura que Estados Unidos pretende seguir implantando, porque Estados Unidos colocaba a sus dictadores en toda América Latina y en otras partes del mundo. En África también lo hicieron. Claro. En África también lo hicieron. Fíjate, José Luis, tenemos que despedir esta conversación. Queremos agradecer que nos hayas acompañado, pero sí despedirla con un mensaje para los venezolanos, además de lo que vienen realizando, lo que representa Fabricio Ojeda en una fecha como hoy, y además como familiar, además, por supuesto, están las responsabilidades que tiene desde el punto de vista de la investigación en este momento. Bueno, el significado de Fabricio y de esta fecha, y de aquella y de esta, es que nosotros tenemos que seguir el combate con la revolución y los procesos de liberación nacional en el mundo, porque todavía nos estamos enfrentando a una dictadura que en este caso no maneja el control político de Venezuela, porque ya lo ha tomado la revolución, pero ellos siguen con sus ataques, ellos pretenden seguir implantando sus modelos políticos en todas partes del mundo, y cualquiera que se insurreccione contra eso, van a atacarlo. Desde aquella época, Fabricio lo decía como diputado, cualquier país que tenga ciertos recursos naturales y tal, hacía el ejemplo de Bolivia, en ese momento estaba un conflicto en Bolivia, Estados Unidos también estaba ahí, o Venezuela, el petróleo, etcétera, siempre van a estar los intereses de esos países sobre pues los recursos naturales, y nosotros tenemos que defender la patria de Bolívar, la patria que nos vio nacer, que es la patria de Bolívar, Zamora, Fabricio y Chávez. Gracias por acompañarnos, José Luis Alcalá Ojeda, investigador, compartiendo con nosotros en el programa Al Aire. Nos corresponde hacer la pausa, al regreso va a estar con nosotros Juan Carlos Tanu, que además tenía tiempo sin visitarnos, y hay varios temas que vamos a revisar con él. Él es director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, así que ya ven. Vamos a recordar a Rocío Dúrcal con el tema Amor Eterno. Ya ven. ¿Te imaginas que tu compra te salga gratis? Paga y pégala con el Banco de Venezuela. Cada pago es una oportunidad de ganar al instante, porque tu pago móvil puede salir premiado. Usa Pago Móvil BDV en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y participa por el reintegro inmediato de tu compra. Descarga BDV App del Banco de Venezuela en App Store o Play Store y comienza ya.
En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Thundernet es el proveedor de servicios de Internet que cambiará tu vida. Prepárate para experimentar la hipervelocidad de nuestra fibra óptica. Te damos máximo de 8 bandas y una conectividad superior. En Thundernet también somos televisión. El entretenimiento está garantizado con más de 120 canales en el plan base de nuestra aplicación Thundernet TV Go. Suscríbete para tener el mejor servicio. Thundernet, tu internet productiva. Imagina despertar rodeado de los Andes venezolanos, respirar aire puro y disfrutar hermosos paisajes. En Mérida puedes escalar el Pico Bolívar, el más alto de Venezuela, o simplemente relajarte en las aguas cristalinas de la laguna de Mucumbarí. Disfruta de una vista panorámica única en el teleférico Mucumbarí, el más alto y largo del mundo. Somos Mérida, capital de la aventura. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que se suma al programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión Al Aire. En esta parte del programa vamos a conversar con Juan Carlos Tano, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Y le damos la bienvenida. Hola, hola Venezuela. Hola, hola está? Venezuela. Bienvenido. Hola, hola Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. Hay mucha información en Colombia. Colombia estaba en agenda en días, Sí. en estos días recientemente. Venezuela ha fijado una posición muy contundente con respecto al tema de Colombia, de ayuda. Se han hecho Además, la matriz de opinión de algunos colombianos radicales se cae porque Venezuela muestra una vez más su solidaridad con el pueblo hermano, con Colombia, con lo que está ocurriendo ahí en el Catatumbo. ¿Qué ocurre en Colombia? ¿Qué ocurre en el Catatumbo? De verdad muy agradecido. En el Catatumbo del lado colombiano, porque en el Catatumbo nuestro está el rayo, el relámpago del Catatumbo está vibrando diariamente. Quisiéramos tener la tranquilidad y el sosiego del Catatumbo venezolano, pero la subregión del Catatumbo colombiano vive hoy una situación de crisis humanitaria. Naciones Unidas ha señalado en el día de ayer que es la peor después de los acuerdos del 2016 entre la FARC y el Estado colombiano. Y eso de que es la peor significa que ya se superaron las 50.000 personas afectadas por desplazamiento o confinamiento en una zona de la subregión del Catatumbo, que no es sino una subregión del departamento de Norte Santander, que lo componen 40 municipios, pero la subregión del Catatumbo son 10 municipios. Ahora, ¿qué ocurre ahí? En ese Catatumbo, en esa subregión del Catatumbo colombiano, existen estructuras que llevan muchísimos años desarrollándose allí. Hoy usted encuentra la guerrilla del ELN, la guerrilla del EPL, usted encuentra la guerrilla de la FARC, Frente 33, y es posible que encuentre pequeños sectores de la guerrilla de la Segunda Marquetalia, pero además de eso va a encontrar al Clan del Golfo, encuentra además de eso simbiosis de los carteles de México y de Colombia, y explico por qué justamente. Pero también encuentra al ejército colombiano, a la Policía Nacional y otros, bandas criminales organizadas, delincuencia común. Pero ¿por qué se concentra esta estructura armada en esa región? Esa región históricamente, ha estado muy abandonada por el Estado colombiano. No es de estos últimos 2 años el conflicto de orden social, político y militar que se vive en el Catatumbo. No es la ausencia del Estado colombiano por más de 40 años. Los otros gobiernos no han podido resolver el conflicto, pero además el Catatumbo tiene hoy, o el municipio de Tibú en el Catatumbo tiene el primer puesto en sembradíos de hoja de coca a nivel nacional en Colombia. Lo que comenzó por unos ideales políticos, sociales, ¿por qué se prostituyó? ¿Por qué se institucionalizó allí el crimen, la delincuencia? Pedro, antes de responder eso, quiero hacer una anotación. Esta región es una región muy rica. Tiene un río que nace en Ábrego y termina en el sur del lago, que lo hace, digamos, más apetitoso para todas estas estructuras, porque sin duda vas a poder ahorrarte unas 4 horas de carretera y va a ser mucho más económico el transporte de lo que quiera, desde el clorhidrato de cocaína hasta los productos que aún se cultivan en la zona. Eso es importante. Ahora, la guerra
Si la pregunta sería si hay pérdida de ideales o por qué se ha llegado a estos niveles de degradación del conflicto, ahí hay dos razones para interpretar lo que ocurre sin que ello, desde el análisis nuestro en el observatorio, permita establecer una relación con uno o con otro actor. Lo primero es que tanto el ELN como las disidencias de la FARC o Frente 33 de la FARC habían asomado la intención de un acuerdo con el gobierno del presidente Petro en el marco de la paz total. Hoy se ve truncado, parado el avance de las negociaciones con el ELN y se ve mucho más avanzado el proceso con el Frente 33 de la FARC. Sin duda alguna, en una dinámica de guerra como la colombiana, ese actor que se acerca más a un proceso de desmovilización o que concibe más la necesidad de acordar con el Estado, con el gobierno para desmovilizarse, se convierte en un enemigo de quien aún considera que no es el momento oportuno para la negociación o cree que la guerra puede ser la continuidad para llegar a ser gobierno y ser poder en el Estado. Entonces, digamos, esa es una dinámica que utiliza uno de los actores. Dos, un elemento importante para tener en cuenta, aunque el ELN lleva muchísimos años ahí, un poco más de 50 años de lucha armada, pues ahí se constituyen en un factor también de orden no solo militar, sino también económico y social. Igual le pasa al Frente 33, que tiene un sector del Catatumbo en dominio de orden militar. Ahora fíjese, a la par de todo esto que está ocurriendo, de este conflicto en Colombia, surgieron declaraciones días atrás del expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Iván Duque, en contra de Venezuela. Además, ayer el ministro Diosdado Cabello hablaba de conexiones de bandas criminales y de situaciones que se han generado en el país que además tienen conexión con Colombia. Incluso mencionó a los expresidentes. Bueno, fíjese, lo primero aquí es que Venezuela ha actuado en correspondencia a la línea que ha mantenido de ser coherente con el acompañar esos daños colaterales que se producen desde el conflicto colombiano. La acción de tipo humanitaria en el municipio de Jesús María Semprún es excelente, reconocida además, y nosotros no ahorramos el tiempo para agradecer ese gesto frente a el desenlace que ha tenido el conflicto de orden social, político y militar colombiano desde Venezuela. Hay 4 puntos de atención humanitaria en la frontera, muy válido, más lo que se está aplicando en García Deiva, en el estado Táchira, porque son lógicamente los espacios por donde la población desplazada, víctima de la confrontación del conflicto, intenta salir. Ahora, ¿qué ocurre justamente frente a las conexiones? Bueno, del señor expresidente Álvaro Uribe, se sabe que las conexiones son permanentes y que frente a la caída de su curva de popularidad está buscando cualquier escenario, pero además tiene una conexión con Estados Unidos, aún le debe muchos favores a los Estados Unidos y puede prestarse para cualquier ejercicio, como pedir intervención de orden militar o seguir agenciando el producto de exportación de mayor resultado en sus 2 periodos de gobierno y en los subsiguientes con Duque, que es el paramilitarismo. Ahora, la renuncia del canciller recientemente tiene que ver con la crisis presentada allí en el Catatumbo del lado colombiano. No, la salida del canciller desde nuestra óptica responde más a intereses de orden político electoral y no estructuralmente dentro de la situación que se vive en el Catatumbo. Creemos además que la decisión del presidente Gustavo Petro de reemplazar al canciller Murillo por Laura Sarabia es más un mensaje hacia los Estados Unidos. Lo hizo justamente el día en que el presidente Trump se posesionaba, lo hace en el momento en el cual Estados Unidos puede empezar a cambiar la postura frente a algunas políticas hacia Colombia y no en esencia un cambio estructural. Sería ideal para nosotros un cambio estructural de los Estados Unidos y un abandono de la presencia gringa en Colombia, pero no es así. Sin embargo, no va a ser un escenario propicio, sobre todo para Trump, que quiere mostrar los dientes, ¿no? Los colmillos frente a los primeros 100 días de gobierno. Entonces creo que eso juega más a un factor de orden político. Ahora, la salida de Murillo en términos de lo electoral, nosotros la analizamos en la posibilidad
del alejamiento que presenta con quien pudiese ser un acompañamiento electoral para el 2026, que sería el expresidente Juan Manuel Santos. Ahora ya él ya no sería candidato, porque según había sectores que lo estaban promocionando como posible candidato De hecho, presidencial. renuncia justamente porque debía hacerlo un año antes, lo hace un poquito antes en la coyuntura, porque es la exigencia, va de candidato. Lo que hoy creemos nosotros es que no tendría el aval de Juan Manuel Santos o el acompañamiento en una posible coalición. Entonces salió justamente hablando mal de Venezuela y hablándole fuerte al gobierno de Petro, buscando recoger dentro de la oligarquía. Es decir, es conveniente para ellos que en el discurso esté incluido Venezuela. Es que Venezuela es un tema de requerimiento interno. O sea, no se atiende como un tema internacional, sino un tema interno. Sobre todo, ejemplo, Murillo, que siempre mostró, digamos, 2 líneas de trabajo en el tema internacional, le va a interesar seguir profundizando, hablando mucho mal de Venezuela, porque eso lo va a acercar a unos electores y es posible que si logra pasar estos primeros 6 meses como precandidato, pueda tener aval de un sector. Conociendo cómo está la crisis al interior del Centro Democrático, la expresión electoral del uribismo, es posible que termine en coalición con el uribismo intentando fortalecer su candidatura al 2026. Es definitivo, ya para culminar la conversación, ¿cumplió las expectativas este canciller colombiano? No, bueno, pensábamos que ¿Con más pena que gloria? Yo creo que sí, pensábamos que se podía hacer mucho más por la población colombiana en el exterior. No hay hoy un logro significativo para los colombianos en el exterior y esa es parte de la política de Cancillería. Claro. No se sienta además que las relaciones con la hermandad, que también es parte de la Cancillería, se mejoraran, ¿no? Entonces creemos que en el sentido de la colombianidad en el exterior no hubo un resultado oportuno, concreto para eso. No se ve todavía un logro. ¿Las expectativas de la nueva canciller? Vamos a ver cómo se le da continuidad a unas propuestas que hay en el seno del gobierno del presidente Petro en una mirada oportuna para la colombianidad en el exterior. Y creo que ahí es importante que se revise desde Cancillería la necesidad de plantearse mecanismos de regularización migratoria de los colombianos en el mundo. En el mundo los subregistros pueden dar un poco más de 10 millones de colombianos y hay una franja muy importante que llega por los caminos verdes y no tiene resueltos los temas migratorios. Cancillería colombiana debería empezar ya a leer los documentos que se le han enviado porque es estrictamente necesario implementar esos mecanismos en el mundo. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Juan Carlos Tavanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, compartiendo con nosotros esta mañana, actualizándonos con el tema de Colombia, que seguramente será noticia en los próximos días. Estaremos muy atentos. Por cierto, el presbítero Carlos Alberto Bullí Gómez de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa le envía saludos. Muchísimas gracias. Seguramente bueno, vámonos con un tema musical a esta hora de la mañana. Vamos con la agrupación Ash. Lo aprendí de ti. Comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa USAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UXAR y AEL. Acreditamos saberes de alta calidad. En Sucre, la salud avanza. De la mano del presidente Nicolás Maduro se han logrado importantes atenciones en los últimos 3 años. Consultas de emergencia, entrega de tratamientos médicos, más de 40.000 intervenciones quirúrgicas asegurando atención oportuna y especializada. Con la activación del tomógrafo en el Hospital Dr. Julio Rodríguez, ofrecemos estudios de calidad. Además, alcanzamos el primer lugar en vacunación e inmunización. Lealtad es amor por Sucre. De que se puede, se puede. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure.
Hola, hola Venezuela, saludos a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Dair, vamos a conversar en el día de hoy con nuestro invitado en esta parte del programa. ¿De quién se trata? Sí, Eric Rangel, coordinador nacional del Partido Verde, nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido. Hola, hola Venezuela. Bueno, por cierto que la militancia del Partido Verde en Baruta hace acto de presencia en el programa a través de los mensajes. Saludos. Buenísimo, ¿viste? Nos escribieron. Están activos, están activos. Y nosotros nos escribieron saludando al Partido Verde, sí, y no habíamos dicho que No, pero yo porque ya anuncié por las redes, yo lo anuncié por redes. Con Estaban razón. atentos. Además que el Partido Verde tiene una agenda, es decir, Saludos arrancó al el doctor Mario 2025, saludos Mario. Arrancó el 2025 con una agenda ya de trabajo intenso y justamente vamos a arrancar por esa agenda. ¿Cuál es el plan de acción que tiene el partido? Miren, nosotros tenemos un año 2025 de expansión, de crecimiento orgánico, de captación de nueva ecomilitancia y bueno, tenemos un trabajo en el territorio que venimos afianzando con este año bicentenario del decreto de Chuquisaca. En el año 1825 el libertador Simón Bolívar decretó plantar 1 millón de árboles y nosotros este año vamos a celebrar por todo lo alto ese decreto ambientalista de Simón Bolívar y estamos trabajando con la recolección de semillas, con nuestros viveros, con toda la ecomilitancia porque queremos darle fuerte al tema de la reforestación este año y que con eso captar más gente para sumarse al partido. ¿Qué estados tienen previsto darle mayor empuje a este programa? Es un programa social que es importante. En todos los estados, Pedro, porque es una necesidad. Hemos visto las afectaciones de muchísimos momentos, eventos como incendios forestales que traen pérdida de la biodiversidad, de la capa boscosa y por ello nosotros queremos este año plantar especies autóctonas. Ya arrancamos, enero, febrero, marzo son meses ideales para la recolección de semillas, ya estamos en esa fase, ensemillando y luego, bueno, el despliegue cuando vengan las lluvias de nuevo de reforestación. Ahora, bueno, el año pasado se desarrollaron se han fortalecido más el tema de las consultas de proyectos comunales en el país. Y este 2025, bueno, hay una agenda también de trabajo intensa. En esas consultas que se han desarrollado, se han presentado proyectos relacionados con el medio ambiente, que se puedan apoyar, que necesiten asesoría, que puedan ser una realidad también dentro de las comunidades. Sí, Dair, lo han hecho, sobre todo con temas asociados al agua, a la preservación del agua, al acceso al agua en las comunidades. Y nosotros, en este proceso, mira, nosotros hemos visto tantos proyectos de reciclaje, han habido en comunidades muy pocos, y eso hay que decirlo, queremos que hayan más, y estamos a la disposición del Poder Popular para eso. De hecho, andamos encampañados. Yo le he dicho a todos los ecomilitantes que hacen vida comunera que en cada espacio promuevan estos proyectos de reciclaje, proyectos de saneamiento de áreas, porque a veces en las comunidades tenemos espacios que se han convertido en microvertederos, que cuando la comunidad se apropia y transforma ese lugar, se convierte en un sitio de encuentro para los abuelos, para las juventudes, para los niños. Entonces puede transformarse lo que era un microvertedero en un parque. Y esto con los recursos que baja el Consejo Federal de Gobierno, el presidente Nicolás Maduro, es viable y es posible. Y entonces, es importante presentar proyectos que estén adaptados a la realidad. En la escala de los recursos que se reciben. Y esto además ayuda mucho a que la gente se encuentre. El tema ambiental es un tema que encuentra a la familia, que encuentra a la comunidad y que empodera. Así que bueno, yo quiero invitar a todos los líderes comuneros a que también dentro de la lista de proyectos comencemos a posicionar proyectos ambientales, proyectos de reforestación, proyectos de reciclaje y proyectos que sirvan para eliminar los microvertederos en las comunidades. Ahora, ¿cómo se suma la población? Por ejemplo, por acá nos escribe de Acarigua la señora Máxima del Carmen Umbría, allá en Durigua, en Acarigua, para incorporarse a este tipo de actividades, tanto pertenecer al Partido Verde como también para presentar proyectos de manera que puedan ser proyectos que sean colectivos, se presenten en varias zonas de los municipios. En este caso, fíjate, Pedro, para nosotros ha sido una bendición esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro de empoderar más al pueblo venezolano a través de las consultas, porque esto permite posicionar en la agenda política temas que antes quizás estaban de segunda categoría. Ahora, cuando tú tienes la posibilidad como Poder Popular de tener una vocería ecosocialista en cada consejo comunal, esto permite que este tema ingrese en la agenda. Pero además, el presidente ha dicho, vamos a ampliar la democracia, vamos a generar más consultas y que no hay proyectos que ganan y proyectos que pierden, porque hemos visto el año pasado que el proyecto que llegó de primero recibía su beneficio y el que llegó de segundo también. O sea, no se trata de enfrentar a pueblo contra pueblo, sino de priorizar iniciativas. Y allí el partido
como una organización que está en el territorio, como un puente también de las necesidades, de los anhelos del pueblo, también tenemos que seguir formando a la gente. Y en esta formación, nuestra línea es, 1, la reforestación, la recuperación de espacios, pero 2, también el reciclaje, porque esto le puede dar a la comunidad oportunidad de que ese recurso que recibió se multiplique en el tiempo. Es decir, si hay, porque un poco con la pregunta que formulaba Yajure, si hay alguna comunidad que tiene la iniciativa de un proyecto de este tipo, pero a lo mejor necesita asesoría o quiere saber si es viable, si puede a lo mejor ampliar, a lo mejor tiene quizás una idea mínima, pero quizás si lo asesora se puede hacer otras cosas, ¿cómo los contacta ustedes? Absolutamente, mira, nosotros con nuestras redes sociales estamos en permanente comunicación con todo el colectivo. @Partido Verde Ven en todas las plataformas. Pero también los pueden ubicar perfectamente. Sí, permanentemente, diariamente se responden todas las interacciones que allí se hacen. ¿Tienen presencia nacional del partido? En todos los estados, ya tenemos hasta en el Esequibo, Pedro. Naguará. Tenemos un equipo en el Esequibo. Una gente que hace vida entre San Martín de Turumbán, Tumeremo, y allí ya tenemos un equipo. Claro, eso, vamos a elecciones y también se va a elegir por primera vez en 2025 el gobernador del Esequibo. Eso significa que gobernadora. Los 335 municipios más el estado del Esequibo tienen presencia. Sí, ya tenemos presencia en todos los estados, no en todos los municipios, Pedro. Okay. Faltan municipios por llegar, hay municipios que son muy complejos para nosotros. En el estado del Tamacuro, Antonio Díaz, 8 horas de navegación. Apenas tenemos ecomilitantes, pero tenemos que seguir armando estructura. Pero haber sido el primer estado con mayor militantes. No, bueno, tú sabes que yo me he dado cuenta que estados que han tenido muchas afectaciones ambientales son estados donde más hemos tenido cabida como organización política. En Bolívar, por ejemplo, ha sido extraordinario, que ha sido un estado que se ha luchado contra la minería ilegal, que ha sido un estado que ha tenido afectaciones de incendios forestales, y allí hay bastante ecomilitancia y bastante conciencia. Y en el caso de Portugués, el caso de Trujillo. Mira, en Trujillo hemos armado un trabuco muy bueno, de guardaparques, de gente asociada al cuidado de las montañas, a la defensa de los ecosistemas. En Mérida nos llamó mucho la atención la participación de los campesinos, Dair, cómo las organizaciones campesinas están luchando contra los agrotóxicos, contra los agroquímicos y por una agricultura orgánica. El presidente lo decía en su discurso de mensaje anual a la nación el pasado 15 de enero. Es importante que avancemos a una agricultura regenerativa, a una agricultura orgánica. Y en eso, Pedro y Dair, nosotros vamos a arrancar este sábado una consulta nacional para ver cuáles son las líneas de acción que puede aportar el Partido Verde a este planteamiento del presidente. ¿Tú sabes que hay un problemita, tanto en Portuguesa como en Barinas, que es la tala de árboles? Por ejemplo, el samán que han cortado cualquier cantidad de árboles, que eso también va en perjuicio de la Absolutamente, Pedro. Y hay que debe haber procurar un control y una contraloría comunal y una contraloría de las instituciones del Estado. Porque el manejo forestal tiene que ser un manejo responsable, un manejo consciente. No es posible. Hay gente que dice, bueno, talamos y plantamos. No. Sí, pero es que el aporte ecológico que da un árbol de 100 años, de 200 años, en captación de dióxido de carbono y en generación de oxígeno, pero además de generación de hábitats para aves, para otras especies, para pequeños mamíferos, no lo da una pequeña planta que tú estás estableciendo. Claro. Entonces allí es importante que tomemos mucha responsabilidad. Nosotros lanzamos una campaña, Pedro, con respecto al semiárido larense. El semiárido es un ecosistema único y allí estamos viendo que hay una devastación producto de la tala indiscriminada y nos sumamos a la lucha de los movimientos ambientales del Estado Lara en defensa del semiárido. ¿Por qué? Porque allí hay especies que son endémicas, que son únicas y se han hecho ya las diligencias ante el ministerio competente, ante el Ministerio Público para evitar ese ecocidio que está ocurriendo en el semiárido y nosotros nos sumamos a esa lucha y sobre todo a la defensa de los ríos y de los bosques en Venezuela. Ahora, Eric, ¿cómo será la consulta el sábado? ¿Será una consulta virtual? ¿Van a estar en un lugar en específico? ¿Cuál va a ser virtual. Nosotros hemos preparado un instrumento y nos vamos a desplegar casa por casa. Perfecto. O sea, para que la gente comience a interactuar con nosotros y sobre todo a ver el nivel de conocimiento que tienen en torno a la agricultura orgánica, a la agricultura regenerativa, al glifosato, a los agrotóxicos. Fíjense que la gente le llama a eso veneno. Entonces la gente dice, tengo que comprar veneno para la plantación. ¿Cómo vas a echarle veneno a lo que te vas a comer? Entonces nosotros allí queremos sensibilizar al pueblo venezolano desde nuestro partido de la necesidad de preservar
el agua, los bosques y la vida. Ahora también hay que enseñarle a nuestros agricultores que saben mucho, pero sin embargo hay que reiterarle que hay agroinsumos que son naturales que se pueden y utilizar. controladores biológicos. Y lo Exacto. puedes hacer desde tu hogar, desde tu comunidad, y también te da unos buenos rendimientos, porque al final, ¿para qué cultivamos? Cultivamos para alimentarnos, no cultivamos para un rendimiento tal de crecimiento, no. Estamos cultivando para la seguridad alimentaria, para la soberanía alimentaria, y como partido político nosotros decimos, bueno, ¿para qué lo hacemos? Para organizarnos. Y los campesinos y campesinas deben organizarse permanentemente. Bueno, tenemos ya que despedir. Por acá le envían saludos desde el estado Falcón. Dice, equipo del Partido Verde en el estado Falcón, activo y en sintonía. Dice Falcón reverdece. Falcón reverdece, Venezuela reverdece, los invito a todos y Alejandra todas. Padrón, es quien nos Nuestra escribe, enlace, siempre activa. Está súper activa con la agenda allí de trabajo, así que bueno. Bueno, ya saben, éxito. síguenos, @Partido Verde Ven en todas las plataformas. En todas las plataformas. Qué bueno, gracias Eric por acompañarnos Chévere. siempre. Bienvenido a este espacio. Gracias, y Eric. bueno, atentos entonces a lo que va a ser esta jornada del sábado. Y ustedes también van a participar en la consulta de proyectos comunales. En todas las consultas de proyectos comunales todo el año. Qué bueno. Eric, Rangel, nosotros nos despedimos en nombre de todo el equipo y compartimos con ustedes publicidad. Al aire fue una presentación de CanTV. Estamos cambiando para Venezuela. Estado Sucre, lealtad es amor por Sucre. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. Somos Mérida, capital de la aventura. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta del internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas.